tardes a todos. Bienvenidos una vez más al curso de Química Inorgánica 3. En esta sesión vamos a revisar la técnica de difracción de rayos X. Las técnicas de difracción, en particular aquellas que utilizan rayos X, son los métodos más importantes de que dispone el químico inorgánico. Y esta técnica se ha utilizado para determinar las estructuras de 1/4 millón de diferentes sustancias, incluidas decenas de miles de compuestos puramente inorgánicos y muchos compuestos organometálicos. Este método se utiliza para determinar las posiciones de los átomos o iones que componen un compuesto sólido y por lo tanto proporciona una descripción de las estructuras en términos de las características tales como longitud de enlace, ángulos de enlace y las posiciones relativas de los iones y las moléculas en una celda unitaria. La técnica de difracción de rayos X fue ampliamente estudiada por estos tres científicos que muestro en esta diapositiva. En 1914, Max Born ganó el Premio Nobel por su descubrimiento relacionado con la difracción de rayos X para un sistema monocristalino. Y un año más tarde, William Henry Bragg y su hijo también fueron acreedores al Premio Nobel en el año de 1915 por sus contribuciones a esta técnica, pero ahora en sistemas policristalinos. Ahora veamos cómo funciona la técnica de difracción de rayos X. Cuando un haz de rayos X golpea un material cristalino, los rayos X son dispersados en todas las direcciones y la mayor parte de la radiación dispersada de un átomo anula la radiación dispersada de otros átomos que constituyen a la muestra. Sin embargo, los rayos X que golpean ciertos planos cristalográficos en ángulos específicos son reforzados en lugar de anulados, y a este fenómeno se le conoce como difracción. Entonces, cuando un haz de rayos X es incidido en un monocristal, este se difracta en un patrón característico de la estructura, mientras que en la difracción de rayos X en polvos, el patrón de difracción se obtiene a partir de un polvo del material en lugar de un cristal individual. Y la difracción de rayos X en polvos también genera un patrón de difracción para el material cristalino. Y dado que la mayoría de los materiales tienen patrones de difracción únicos, los compuestos pueden ser identificados usando una base de datos de patrones de difracción, así como la pureza de la muestra. Entonces,
a través de la difracción de rayos X podemos conocer la composición de un material cristalino. Como ya mencionamos, los rayos X son parcialmente dispersados por los átomos cuando golpean la superficie de un material cristalino. Y la parte de los rayos X que no se dispersa pasará a la siguiente capa de átomos, donde de nuevo parte de los rayos X se dispersan y la otra parte pasa a la siguiente capa, causando un patrón de difracción total similar a la forma en la que una rejilla difracta un rayo de luz. Y para que un haz de rayos X difracte una muestra, esta muestra necesariamente debe ser cristalina y el espacio entre las capas de los átomos debe estar cerca de la longitud de onda de la radiación. Así, si los haces difractados por dos capas diferentes están en fase, como se puede observar en esta imagen, se produce una interferencia constructiva y el patrón de difracción muestra un pico. Sin embargo, si están desfasados, como se puede ver en esta imagen, aparece una interferencia destructiva y no se observarán picos en un diagrama de difracción. Y de acuerdo a la ley de Bragg, los picos de difracción solo se producen si los rayos X se difractan o el rayo se refuerza porque están en fase. Y esta ley nos dice que el seno de teta es igual al número de reflexiones por la longitud de onda entre 2 veces la distancia interplanar. Y esto se conoce como la ecuación de Bragg. Por lo tanto, tenemos una expresión simple que relaciona la longitud de onda de los rayos X y el espacio interatómico con el ángulo del haz difractado. Si no se cumple la ley de Bragg, entonces la interferencia será no constructiva, produciendo un haz difractado de muy baja intensidad. Y recordemos que el espacio o distancia interplanar es la magnitud de la distancia entre dos planos de átomos adyacentes y paralelos, es decir, el espacio interplanar de HKL que está en función de los índices de Miller, así como del parámetro de red. Por ejemplo, para una estructura cristalina con una simetría cúbica, la distancia interplanar es igual al parámetro de red entre la raíz cuadrada de la sumatoria al cuadrado de los índices de Miller. La técnica común de difracción de rayos X de polvos o materiales policristalinos consiste en exponer un sólido a una radiación de rayos X. Cada partícula del polvo es un cristal y el hecho de tener
un gran número de cristales con orientaciones aleatorias asegura que algunas de estas partículas estén correctamente orientadas de manera que todos los posibles conjuntos de planos cristalográficos estén disponibles para la difracción. En esta imagen les muestro un esquema general de un difractómetro para determinar la difracción de las muestras en polvos. Y vean que en esta imagen tenemos una placa plana que es donde se coloca la muestra. Y esta se tiene que colocar de tal manera en donde todas las rotaciones sean posibles sobre el eje. Noten que este eje es perpendicular al plano de la imagen. El haz de rayos X se genera y las intensidades de los haces difractados se detectan con un contador en términos del ángulo de 2 teta. A medida que el contador se mueve a velocidad angular constante, un registrador traza automáticamente la intensidad del haz difractado en función de 2 teta, donde 2 teta se denomina el ángulo de difracción y se mide experimentalmente. Obsérvese que el símbolo teta se ha utilizado en dos contextos diferentes para este tema. Aquí representa la ubicación angular tanto de la fuente de rayos X como del contador en relación con la superficie de la muestra, y anteriormente denotaba el ángulo en el que se cumple el criterio de la ecuación de Bragg para la difracción. Hagamos el siguiente ejercicio para un sistema de hierro con celda cúbica centrada en el cuerpo. Y hay que calcular el espacio interplanar y el ángulo de difracción para el plano 2, 2, 0. En este ejercicio nos dan como datos el parámetro de red, que es igual a 0.286 nanómetros, y la longitud de onda, que es igual a 0.179 nanómetros, en donde el orden de reflexión es igual a 1. Entonces, determinemos primero el espacio interplanar, utilizando esta fórmula, la cual, como ya dijimos, es para un sistema cristalino cúbico. Y lo único que tenemos que hacer es sustituir el parámetro de red y colocar los índices de Miller, H, K y L, ya que nos dan el plano. Al hacer esta operación, nos sale que el espacio interplanar es igual a 0.101 nanómetros. Ahora, ya con este dato, podemos determinar el ángulo de difracción utilizando la ecuación de Bragg, en donde el seno de teta es igual al orden de reflexión, que es 1, por la longitud de onda, que es 0.179 nanómetros, entre 2
por la distancia interplanar. Esto es igual a punto 88. Y una vez que despejamos el ángulo θ, nos da un valor de 62.13 grados. Entonces, el ángulo de difracción tendría que ser 62.3 multiplicado por 2, el cual tiene un valor de 124.26. Resolvamos un segundo ejercicio en el cual nos piden calcular el parámetro de red en un sistema de aluminio y nos plantean el siguiente enunciado. Un haz de rayos X es difractado en el plano 311 en un material de aluminio con un ángulo 2θ en 78.3 y una longitud de onda de 154 nanómetros. Cuando no nos dan el número de reflexiones, hay que asumir que este es igual a 1. Para resolver este problema, nosotros vamos a necesitar la ecuación de Bragg y la ecuación para determinar la distancia interplanar. Noten que nosotros podemos relacionarlas, ya que la ecuación de Bragg incluye la distancia interplanar. Entonces, hay que sustituir esta distancia con esta igualdad, la cual nos genera esta ecuación. Y de aquí, simplemente hay que despejar el parámetro de red a 0, el cual es igual a la longitud de onda por la raíz cuadrada de la sumatoria al cuadrado de los índices de Miller entre 2 por el seno de θ entre 2. Así, solo debemos sustituir cada uno de estos valores y esto nos genera que el parámetro de red para este sistema es igual a 404 nanómetros. Hasta aquí la parte de difracción de rayos X en polvos. Ahora vamos a revisar el enlace metálico y las aleaciones. Antes de hablar de las características del enlace metálico, es importante recordar que los metales generalmente son elementos electropositivos y eso significa que los electrones de valencia son donados para formar este tipo de sistemas a los cuales se les ha denominado como un mar de electrones. Entonces, el enlace metálico se genera ya que los electrones de valencia se mueven libremente dentro de este mar de electrones, interactuando fuertemente con varios núcleos atómicos por fuerzas de atracción entre la carga positiva de los núcleos y la carga negativa de los electrones. Y bajo la influencia de un voltaje aplicado, los electrones de valencia se mueven causando que una corriente fluya si el circuito está completo. Así, es que muchos o la mayoría de los metales puros son buenos conductores de electricidad a temperaturas relativamente bajas. Otra característica de los metales, aparte de la conductividad, es que estos son materiales dúctiles, es decir,
que pueden ser estirados o doblados permanentemente sin romperse, ya que los enlaces metálicos presentan muy baja direccionalidad en sus arreglos atómicos y se ha encontrado a través de diferentes estudios por difracción de rayos X que los enlaces entre los átomos metálicos tienen un carácter ligeramente covalente direccional, lo que explica que sean sistemas dúctiles, algo que difiere si se compara con un compuesto iónico. Recuerden que los compuestos iónicos generalmente son duros y quebradizos. Entonces, ese pequeño carácter covalente que se presenta en los enlaces metálicos hace que tengan esta propiedad de poder doblarse o estirarse sin romperse. Otra característica que generalmente se ha observado en los sistemas metálicos es que estos presentan estructuras con un empaquetamiento compacto. Y una consecuencia del empaquetamiento compacto encontrado en los metales es que a menudo estos tienen altas densidades porque la mayor cantidad de masa se concentra en volúmenes pequeños. De hecho, los elementos del bloque D, cerca del iridio y el osmio, constituyen a los sólidos más densos conocidos en condiciones normales de temperatura y presión. Y en general, sus puntos de fusión son relativamente altos. En cuanto a sus propiedades ópticas, podemos decir que son buenos reflectores de la radiación visible y que debido a su carácter electropositivo, muchos metales como el hierro tienden a sufrir corrosión u oxidación. Algo que también generalmente se observa en los metales es que estos permiten la transferencia de calor. Y como dato, solo me gustaría mencionar que el osmio es el metal que presenta la mayor densidad. También es importante comentarles que muchos metales son polimórficos, es decir, que exhiben más de una estructura dependiendo de las condiciones de temperatura y opresión. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Con base en el modelo de esferas duras, el empaquetamiento compacto representa la mayor utilización del espacio con una eficiencia del 74%. Sin embargo, no todos los metales elementales tienen una estructura basada en este tipo de empaquetamiento y se han encontrado otros patrones casi tan eficientes como los observados en las estructuras hexagonal compacta y cúbica compacta. Y algo típico en los metales con empaquetamiento compacto es que estos pueden sufrir una transición de fase a una estructura menos empaquetada cuando se calientan, ocasionando que los átomos metálicos experimenten vibraciones de gran amplitud. Por ejemplo, el níquel en condiciones estándar de temperatura y presión presenta un empaquetamiento cúbico compacto, pero cuando este sistema se calienta puede pasar a un sistema
cúbico centrado en el cuerpo, el cual es menos eficiente que este, ocupando solo un 68% del espacio. En términos de eficiencia de empaquetamiento, la estructura cúbica centrada en el cuerpo es menos eficiente que la hexagonal y la cúbica compacta. Y en general, esta disposición muestra números de coordinación igual a 8. Y los metales que presentan este tipo de estructuras generalmente se denominan tipo tungsteno. Así, los metales que presentan una estructura cúbica centrada en el cuerpo son el bario, el cromo, el hierro, el tungsteno y los metales alcalinos, entre otros. Asimismo, otro sistema de baja eficiencia es la estructura cúbica simple o cúbica primitiva. Y esta, comparada con las otras tres que ya hemos mencionado, es la menos eficiente en cuestión de ocupamiento de los átomos. Esta estructura es poco común y el único metal que presenta una estructura cúbica simple es el polonio, con un número de coordinación igual a 6. En general, los metales tienen estructuras más complejas que las descritas hasta ahora. Por ejemplo, el zinc y el cadmio tienen estructuras tipo hexagonal compactas, pero los planos de los átomos empaquetados encontrados en estos metales están separados por una distancia ligeramente mayor que las típicas encontradas para una celda hexagonal compacta perfecta. Y esta diferencia sugiere un enlace más fuerte entre los átomos del empaquetamiento compacto en el mismo plano que el que se da entre los planos, donde la fuerza de enlace en una capa provoca una contracción y al suceder esa contracción se van a separar ligeramente las capas de los átomos vecinos. Y con esto concluimos la sesión del día de hoy. En el siguiente video continuaremos con el análisis del enlace metálico.